Reflexiones y prácticas del libro de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de la sierva de Dios Luisa Picarreta. De las 8 a las 9 de la noche, la cena eucarística. Jesús está escondido en la hostia para darle la vida a todos, y en su ocultamiento abraza todos los siglos y da luz a todos. Así también nosotros, escondiéndonos en Él, con nuestras reparaciones y oraciones, daremos luz y vida a todos, incluso a los mismos herejes e infieles, porque Jesús no excluye a nadie. ¿Qué hacer mientras nos escondemos? Para hacernos semejantes a Jesucristo, debemos esconder todo en Él, es decir, pensamientos, miradas, palabras, latidos, afectos, deseos, pasos y obras, y hasta nuestras oraciones debemos esconderlas en las de Jesús. Y así como nuestro amante Jesús en la Eucaristía abraza todos los siglos, también nosotros los abrazaremos. Abrazados a Él seremos el pensamiento de cada mente, la palabra de cada lengua, el deseo de cada corazón, el paso de cada pie, el obrar de cada brazo. Haciendo esto, apartaremos del corazón de Jesús el mal que las criaturas quisieran hacerle, tratando de sustituir todo el mal con el bien que podremos hacer, de modo que incitemos a Jesús a darles a todas las almas salvación, santidad y amor. Nuestra vida, para corresponder a la vida de Jesús, debe estar totalmente uniformada a la suya. El alma, con la intención, debe hallarse en todos los tabernáculos del mundo, para hacerle compañía a Jesús constantemente y ofrecerle alivio y reparación incesante. Y así, con esta intención, debemos hacer todas nuestras acciones del día. El primer tabernáculo somos nosotros, nuestro corazón. Por eso es necesario que estemos muy atentos a todo lo que el buen Jesús quiera hacer en nosotros. Muchas veces Jesús, estando en nuestro corazón, nos hace sentir la necesidad de la oración. Es Él mismo que quiere orar y que quiere que estemos con Él, casi fundiéndonos en Él, con nuestra voz, con nuestros afectos, con todo nuestro corazón, para hacer que nuestra oración sea una sola con la suya. Así, para honrar la oración de Jesús, estaremos muy atentos en prestarle todo nuestro ser, de manera que pueda elevar al cielo su oración por medio de nosotros, para hablar con su Padre y para renovar en el mundo los efectos de su misma oración. También es necesario que estemos atentos a cada movimiento de nuestro interior, porque Jesús a veces nos hace sufrir, otras veces quiere que oremos y nos hace sentir un cierto estado de ánimo y luego otro diferente, todo para poder repetir en nosotros su misma vida. Supongamos que Jesús nos ponga la ocasión de ejercitarnos en la paciencia. Él recibe tales y tantas ofensas de parte de las criaturas que se siente obligado a echar mano de los flagelos divinos
para castigar a las criaturas. Y es entonces cuando nos da la ocasión de ejercitar la paciencia, de manera que nosotros debemos honrarlo soportando todo en paz, tal como lo soporta Jesús. Y así nuestra paciencia le arrebatará de la mano los flagelos que las demás criaturas atraen sobre sí mismas, porque en nosotros Él ejercitará su misma paciencia divina. Y como con la paciencia, así también con las demás virtudes. Jesús, amante en el sacramento de la Eucaristía, ejercita todas las virtudes, y nosotros obtendremos de Él la fortaleza, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, la humildad, la obediencia, etc. Nuestro buen Jesús nos da su propia carne como alimento, y nosotros como alimento le daremos amor. Le daremos nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestros afectos. Así competiremos en amor con Jesús. No dejaremos entrar nada en nosotros, sino solamente a Él, de manera que todo lo que hagamos debe servir para alimentar a nuestro amado Jesús. Nuestro pensamiento debe alimentar el pensamiento divino, es decir, pensando que Jesús está escondido en nosotros y que quiere como alimento nuestros pensamientos, de modo que pensando santamente alimentaremos el pensamiento divino. La palabra, los latidos del corazón, los afectos, los deseos, los pasos que damos, las obras que hacemos, todo debe servir para alimentar a Jesús, y debemos poner la intención de alimentar en Jesús a todas las criaturas. Oh dulce amor mío, tú en esta hora transubstanciaste el pan y el vino en ti mismo. Haz, oh Jesús, que todo lo que yo diga y haga sea una continua consagración tuya en mí y en las almas. Dulce vida mía, cuando vengas a mí, haz que cada uno de los latidos de mi corazón, cada deseo, cada afecto, cada pensamiento y cada palabra pueda sentir la potencia de la consagración sacramental, de manera que, consagrado todo mi ser, se transforme en hostia viva para darte a las almas. Oh Jesús, dulce amor mío, haz que yo sea tu pequeña hostia, para que como hostia viva pueda encerrarte totalmente en mí. Ante todo, quiero decirles que no debemos limitarnos en la meditación, en la reflexión de aquello que debemos reflexionar y practicar en cada una de estas horas. La reflexión y la práctica de esta hora, la cena eucarística, se limita, en este caso, a ese escondimiento, a ese Jesús oculto, escondido en la Eucaristía, que viene a habitar en nosotros para transformarnos. Pero pensemos en el inicio de la cena eucarística, que es
el lavatorio de los pies. El amor de Jesús en este acto sublime, que al mismo Judas, que él sabe que lo va a traicionar, le lava los pies. Y mientras le lava los pies, prácticamente le suplica en silencio, sin palabras, pero con su amor infinito: no te condenes. El lavatorio de los pies también significa ese lavado que continuamente Jesús hace a todo nuestro ser. Se abaja hasta nuestros pies. Y seguro que lavaba los pies y se los besaba a cada uno. Pero todo eso significaba todo el amor con que Jesús envuelve a cada alma. Y cómo con ese amor quiere lavarnos perfectamente con su propia sangre, santificarnos y transformarnos. Lavarnos, además, para prepararnos para ese gran momento de recibir la comunión. Por eso, en esa hora dice Jesús: quiero reparar tantas obras santas, la administración de los sacramentos, y especialmente todas las cosas hechas por los sacerdotes con espíritu de soberbia, vacías de espíritu divino y de desinterés. Ah, cuántas obras buenas llegan a mí, más para deshonrarme que para honrarme, más para hacerme sufrir que para complacerme, más para darme muerte que para darme vida. Estas son las ofensas que más me entristecen. Oh alma, viene la práctica, numera todas las ofensas más íntimas que se me hacen, y con mis mismas reparaciones repara y consuela mi corazón lleno de amarguras. Así Jesús va Él mismo diciéndonos: haz esto, haz aquello. Y ahí viene la práctica. No debemos esperar a que lo leamos exactamente en el lugar, porque igual no lo hacemos. Debemos estar atentos para poder ir aprendiendo. Luego, en esta hora, podríamos detenernos a meditar todo aquel discurso que encontramos en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14 en adelante, donde nos entrega el mandamiento del amor también, y donde hace esa oración al Padre, donde le pide que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno. El momento en que Jesús ordena sacerdotes a los apóstoles, porque en ese momento en que Él instituyó la Eucaristía y que les dice: hagan esto en memoria mía, ellos son ordenados sacerdotes, y desde ese momento ellos consagran el cuerpo y la sangre de Cristo. Que de algún modo todo bautizado debe obedecer a este mandato divino: hagan esto en memoria mía. Y por eso todo bautizado es sacerdote y debiera vivir una continua consagración. Fíjense que en tantas cosas que hay que meditar, reflexionar, en esta hora, Luisa se detiene al final en la oración, dice así: dulce vida mía, cuando vengas a mí, haz que cada uno de mis latidos
cada deseo, cada afecto, cada pensamiento y cada palabra pueda sentir la potencia de la consagración sacramental, de manera que, consagrado todo mi ser, se transforme en hostia viva para darte a las almas. Que eso va unido perfectamente con lo que en uno de los capítulos del volumen 12 Jesús nos enseña, que Él quiere consagrar Él mismo, decir las palabras de la consagración en cada acto que hacemos, si lo que hacemos es voluntad de Dios, y si tenemos esa misma intención, que es una constante en estas reflexiones y prácticas, tener las mismas intenciones de Jesús. Por eso dice al inicio de estas reflexiones y prácticas: también nosotros, escondiéndonos en Jesús, con nuestras reparaciones y oraciones, daremos luz y vida a todos, incluso a los mismos herejes e infieles, porque Jesús no excluye a nadie. Y fíjense, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ahí tenemos, ¿qué es lo que debo hacer? Aquí lo tenemos. Pues pongamos a hacerlo. ¿Qué hacer mientras nos escondemos? Porque al inicio dice, Jesús está escondido en la hostia para darle la vida a todos, y en su ocultamiento abraza todos los siglos y da luz a todos. Entonces dice, ¿qué hacer mientras nos escondemos nosotros en Él? Para hacernos semejantes a Jesucristo, debemos esconderlo todo en Él, es decir, pensamientos, miradas, palabras, latidos, afectos, deseos, pasos y obras, y hasta nuestras oraciones debemos esconderlas en las de Jesús. Y así como nuestro amante Jesús en la Eucaristía abraza todos los siglos, también nosotros los abrazaremos. Hacer lo que Jesús hace, abrazar a todas las almas, abrazar todos los siglos. Pero en Él, ven, abrazados a Él, seremos entonces el pensamiento de cada mente. Nos encontraremos en Él. Fíjense que en esa oración Jesús dice, en la oración del capítulo 17 de San Juan, Jesús le dice al Padre, Padre, quiero que donde esté yo, estén también ellos conmigo. Quiero que donde esté yo, estén ellos también conmigo. El hecho de que se lo pide al Padre es ya, por tanto, una realidad. El Padre no le dice que no. Es un sí absoluto. Así que donde está Él, estamos nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros, mientras estemos en Él. Y si estamos en Él, estamos en cada alma, en todos los siglos, y nos volvemos la palabra de cada lengua, el deseo de cada corazón, el paso de cada pie, el obrar de cada brazo. Haciendo esto, apartaremos del corazón de Jesús el mal que las criaturas quisieran hacerle, tratando de sustituir todo el mal con el bien que podremos hacer, de modo que incitemos a Jesús a darles a todas las almas salvación, santidad y amor. Nuestra vida, para corresponder a la vida de Jesús, debe estar totalmente uniformada a la suya. Y entonces fíjense, el alma con la intención debe hallarse en todos los tabernáculos del mundo para hacerle compañía a Jesús constantemente y ofrecerle alivio, reparación incesante.
Y muchas veces podemos decir, pero ¿cómo se hace eso? Simplemente está ahí. Préstate a lo que Él quiera. Pon esa intención y ya Jesús lo estará haciendo. Aquí, en estas reflexiones, vuelve Luisa a tocar el punto de cómo Jesús nos participa de sus sentimientos. Dice, por ejemplo, supongamos que Jesús nos ponga la ocasión de ejercitarnos en la paciencia. Él recibe tales y tantas ofensas de parte de las criaturas que se siente obligado a echar mano de los flagelos divinos para castigar a las criaturas. Y es entonces cuando nos da la ocasión de ejercitar la paciencia, de manera que nosotros debemos honrarlo, soportando todo en paz, adorando las divinas disposiciones, tal como lo soportaba Jesús. Y así nuestra paciencia le arrebatará de la mano los flagelos que las demás criaturas atraen sobre sí mismos. Porque en nosotros Él ejercitará su misma paciencia divina. Y es algo que debemos cada vez estar más conscientes, que mientras estemos unidos a Él, mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, viviendo cualquier virtud, la paciencia, la obediencia, la humildad, la mansedumbre, lo que sea, de algún modo misterioso pero verdaderamente real, Él lo está haciendo en nosotros, tanto cuanto eso es lo que queremos. Por eso decimos, ven, continúa divina voluntad, continúa Jesús viviendo en nosotros, pensando en mi mente, para que mis pensamientos sean pensamientos divinos y te den la gloria que todos los pensamientos de todos los hombres de todos los tiempos debieran darte, para que cada pensamiento sea un acto de amor divino que te da satisfacción completa, infinita, divina, y por tanto alivio, reparación, conforto y felicidad infinita. Porque la intención nuestra siempre debe ser, Señor, que cada acto que sale de mí, cada latido de mi corazón, sea un te amo que te vuelva loco de felicidad. Y por eso dice, y como con la paciencia, así también con las demás virtudes. Jesús, amante en el sacramento de la Eucaristía, ejercita todas las virtudes, y nosotros obtendremos de él la fortaleza, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, la humildad, la obediencia, etc. Dice aquí, nuestro buen Jesús nos da su propia carne como alimento, y nosotros como alimento le daremos amor, le daremos todo nuestro ser, todo lo que somos. En el momento en que nosotros le ofrecemos a Jesús el pensamiento, cada paso, cada latido del corazón, en ese momento se convierte en alimento, se convierte en hostia viva todo lo que hacemos, y así como Él se nos da en comunión, también nosotros nos damos a Él en comunión. Por eso dice, nuestro pensamiento debe alimentar el pensamiento divino, es decir, pensando que Jesús está escondido en nosotros y que quiere, pensando que Jesús está escondido en nosotros y que quiere como alimento nuestros pensamientos, de modo que pensando santamente alimentaremos el pensamiento divino. La palabra
los latidos del corazón, los afectos, los deseos, los pasos que damos, las obras que hacemos. Todo debe servir para alimentar a Jesús. Y debemos poner la intención de alimentar en Jesús a todas las criaturas, en Jesús y con Jesús. Otro punto que debemos meditar y reflexionar en esta hora más específica de la cena eucarística es el hecho que Jesús quiere transformarnos. Recuerden lo que la Iglesia siempre ha dicho y se lo dice también tantas veces a Luisa. El fruto propio de la Eucaristía es transformarnos en aquel que recibimos. Entonces, una reflexión y práctica muy propia de esta hora es: ¿cómo voy yo en este ser transformado en quien recibo? Que como con frecuencia menciono, el Papa Benedicto XVI decía exquisitamente: el fruto propio de la Eucaristía es transformarnos en aquel que es todo amor. Así que debiéramos ser transformados en aquel que es todo amor, en Dios amor, para ser amor, un amor divino que da amor divino. Por eso concluye Luisa y concluimos nosotros con esta oración: oh dulce amor mío, tú en esta hora transubstanciaste el pan y el vino en ti mismo. Haz, oh Jesús, que todo lo que yo diga y haga sea una continua consagración tuya en mí y en las almas. Dulce vida mía, cuando vengas a mí, haz que cada uno de los latidos de mi corazón, cada deseo, cada afecto, cada pensamiento y cada palabra pueda sentir la potencia de la consagración sacramental, de manera que, consagrado todo mi ser, se transforme en hostia viva para darte a las almas. Que cualquier comunicación, cualquier relación con las criaturas sea una continua comunión de Jesús mismo que estén recibiendo a través de nosotros. Oh Jesús, dulce amor mío, haz que yo sea tu pequeña hostia, para que como hostia viva pueda encerrarte totalmente en mí. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, a nuestro queridísimo San José, esta gracia.